No trabajamos con rentas. Fue lo primero que dijo el vendedor cuando vio llegar aquel hombre. Sombrero de palma, botas con lodo, una camioneta vieja en la puerta. Joaquín ni siquiera había hablado de rentar. Se quedó callado, solo pidió una cosa: déjeme echar un vistazo. Ellos se rieron y esa risa le saldría cara. La camioneta se detuvo al borde del asfalto nuevo, justo frente a la entrada de Cumbres del Valle. Una Nissan NP300 blanca, vieja, con la defensa abollada y una calcomanía descolorida de la cooperativa agrícola en el medallón, alfombra roja en la entrada, dos guardias de traje gris en la puerta, los lugares de estacionamiento ocupados por SUVs de lujo. Joaquín bajó despacio, se ajustó el sombrero de palma y caminó hacia la entrada con las manos libres. En el asiento del copiloto de la Nissan quedó un viejo costal de Ixtle amarrado por la punta. No lo iba a necesitar ahora. El guardia de la izquierda dio un paso al frente incluso antes de que Joaquín llegara a la entrada. Buenas tardes. ¿El señor tiene invitación? No vi el anuncio en la carretera. Vine a echar un vistazo. El guardia intercambió una mirada rápida con su colega. Antes de que se dijera algo, la puerta de cristal se abrió desde adentro y apareció Rodrigo. Él era el tipo de hombre que llena el espacio antes de hablar. Alto, traje a rayas, cabello peinado con gel, sonrisa entrenada, gerente de ventas del desarrollo, dueño de cada centímetro de aquella alfombra roja. Miró a Joaquín con la expresión de quien ya sabe lo que va a decir. Buenas tardes, ¿puedo ayudarle? Quería echar un vistazo al desarrollo. Vi en el letrero que es venta de terrenos campestres. Rodrigo lo miró de arriba a abajo una vez, rápido, discreto, del tipo que intenta no parecer lo que es. El señor podría estar en el lugar equivocado. Este es un lanzamiento de alto nivel, lotes desde 8 millones de pesos. Hizo una pausa calculada. Si el señor está buscando renta de parcelas, nuestro equipo de rentas atiende en la oficina central, en la avenida principal. ¿Le puedo anotar la dirección? Silencio. Joaquín miró a Rodrigo, luego a la maqueta que se veía adentro, visible a través del cristal, y luego de vuelta a él. No estoy buscando rentar. Vine a ver si hay algo que pueda comprar. Rodrigo abrió la boca, la cerró y escogió sus palabras con cuidado. Mire, sin invitación y sin registro previo es difícil. Nuestros clientes están en reunión. No quiero perturbar el ambiente del evento. Me quedo callado, solo miro. Joaquín habló en voz baja, pero nadie pudo decirle que no. Rodrigo respiró hondo. Miró a Joaquín de arriba abajo una vez más y dijo en voz baja, como si fuera un favor: este evento no es para cualquiera. Luego hizo un gesto con la cabeza. Pero puede entrar. Quédese allí en la esquina. No interrumpa las presentaciones. Adentro, el aire acondicionado era fuerte y el olor era a madera nueva y café de especialidad. Hombres de traje, mujeres con saco, una maqueta enorme en el centro del salón, calles arboladas, un lago artificial, lotes espaciosos demarcados en azul. Joaquín se detuvo cerca de la pared, tomó un folleto de la mesa, lo abrió, repasó los números con la naturalidad de quien lee listas de precios todos los días. Una de las vendedoras, Sofía, observó todo desde lejos. Tenía unos 30 y tantos años, cabello recogido, saco azul de la empresa. Había visto lo que pasó en la puerta. Se había quedado callada, como siempre se quedaba cuando Rodrigo tomaba una decisión. Vio a Joaquín ir directamente a la página del plano general. Vio que se detuvo en el lote 1, el más grande, el más caro, el que quedaba en el punto más alto del terreno, con vista al valle y un nacimiento de agua natural que cruzaba el fondo de la propiedad. Vio que puso el dedo en el mapa y se quedó allí, quieto, por casi un minuto. Al otro lado del salón, Rodrigo ya se había olvidado de que Joaquín existía. Estaba de vuelta en su territorio, riendo con el doctor Morales, un médico de 50 y tantos años que había mostrado interés en 2 lotes más pequeños. Rodrigo sabía reír en el momento justo, elogiar el reloj del cliente, hacer que cada hombre sintiera que estaba a punto de tomar la decisión más inteligente de su vida. Sofía se acercó. Primero había mirado a Rodrigo. Él estaba de espaldas, ocupado con otro cliente. Respiró hondo y fue. ¿El señor necesita alguna información? Sí. Este lote de aquí, el número 1, quería entender mejor la situación del agua. Sofía abrió el folleto y comenzó a explicar el proyecto de infraestructura hídrica del condominio, cisterna colectiva, bombeo, depósito central. Joaquín escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él señaló el mapa. Esta línea de aquí es por donde pasa el manantial, ¿verdad? Antes de llegar al depósito del condominio. Sofía miró.
Frunció el ceño. Sí, es por ahí. ¿Cómo lo sabe? Él no respondió, solo miró el lote 1 una vez más, y fue entonces cuando Sofía sintió, sin saber explicarlo, que aquel hombre de sombrero de palma no había entrado allí para mirar, había entrado para comprar. Al fondo del salón, la puerta principal se abrió. Un hombre de cabello blanco y postura firme saludó al equipo en la entrada. El señor Vargas, director de la inmobiliaria, había llegado al evento. Al cruzar el salón a grandes zancadas, sus ojos recorrieron el ambiente y se detuvieron solo un segundo. Se detuvieron en Joaquín, una mirada que tenía historia dentro. Antes de que pudiera pasar algo, Rodrigo apareció al lado de Vargas con la mano extendida, llevándolo hacia las presentaciones con esa sonrisa de siempre. Pero Vargas todavía giró el cuello una vez, buscando a aquel hombre de sombrero en medio del salón elegante. Joaquín estaba de espaldas, no lo había visto o había fingido no verlo. La presentación formal aún no había comenzado, pero el salón ya funcionaba como un mercado silencioso. Cada apretón de manos tenía un precio, cada sonrisa era una negociación. Rodrigo se movía entre los grupos con la soltura de quien conoce a cada cliente por su nombre, por su gusto, por el tamaño de su ego. Joaquín se quedó donde estaba, cerca de la pared, folleto en mano, observando. No pasó mucho tiempo antes de que el doctor Morales lo notara. El médico tenía una forma expansiva de ocupar el ambiente. Voz alta, risa fácil, el tipo que necesita que todos sepan que le va bien. Miró a Joaquín una vez, luego otra, y entonces se inclinó ligeramente hacia el hombre a su lado y dijo algo en voz baja. Los dos se rieron. No fue una risa discreta. Joaquín no reaccionó. Continuó con los ojos en el folleto. Sofía lo vio todo. Mantuvo la mandíbula firme y fue a buscar agua a una de las mesas de apoyo, solo para tener algo que hacer con las manos. Fue en ese momento que Rodrigo volvió a prestarle atención a Joaquín, no por amabilidad, sino porque se dio cuenta de que Sofía había estado demasiado cerca de él durante demasiado tiempo. Cruzó el salón con pasos rápidos y llegó a su lado con una sonrisa que solo ella sabía que no era una sonrisa. Sofía, el doctor Morales está esperando el comparativo de los lotes 3 y 5. ¿Puedes atenderlo? No era una pregunta. Ella asintió, le pidió permiso a Joaquín con la mirada y se fue. Rodrigo se quedó, miró a Joaquín de arriba a abajo, como quien revisa si un problema se resolvió o si todavía va a dar más trabajo. ¿Todo bien por aquí? Todo bien, dijo Joaquín. Si tiene alguna duda, puede llamar a cualquiera del equipo. Una pausa. Pero en breve comenzamos la presentación oficial y entonces el espacio se vuelve más concurrido. Solo para avisar. Era un recado. Educado, pero era un recado. Joaquín lo miró con calma. Gracias por el aviso. Rodrigo asintió y se fue. Joaquín dobló el folleto, lo metió en el bolsillo del pantalón y caminó hasta la maqueta en el centro del salón. Uno de los otros vendedores, un chico joven llamado Diego, se acercó con la sonrisa de quien fue entrenado para eso. ¿Puedo explicarle el desarrollo, señor? Puede. Diego comenzó el discurso de siempre. Área total, infraestructura. Seguridad 24 horas, casa club con alberca, cancha, espacio gourmet. Joaquín escuchó sin interrumpir. Cuando Diego terminó, él señaló el lote 1 en la maqueta. Este de aquí, ¿cuántos metros de frente tiene a la vía principal? Diego dudó, abrió su tablet, buscó. 82 metros. ¿Y el manantial dentro del lote? ¿Es perenne o solo en temporada de lluvias? Diego miró la tablet, miró la maqueta, miró a Joaquín. Voy a confirmar esa información con el equipo técnico y le regreso la llamada, ¿sí? Está bien. Diego se fue más rápido de lo que llegó. Joaquín se quedó solo frente a la maqueta. Al otro lado del salón, el señor Vargas conversaba con dos inversionistas, pero de vez en cuando apartaba la vista de la conversación y dejaba que su mirada se posara por un segundo en aquel hombre de sombrero de palma parado frente a la maqueta. Había algo en esa escena que no le salía de la cabeza, una familiaridad que no lograba encajar del todo. Rodrigo, que no perdía nada de lo que sucedía en el salón, notó la distracción de Vargas. Siguió la mirada del director hasta Joaquín. Luego volvió a Vargas con una expresión neutra. ¿Usted conoce a ese señor? Vargas tardó un segundo en responder. No estoy seguro. Otro segundo. ¿Por qué está aquí? Llegó sin invitación. Dijo que quería comprar. Lo dejé entrar para no crear una situación en la puerta. Vargas no respondió. Se quedó mirando a Joaquín unos instantes más, como quien intenta recuperar un recuerdo que se le escapa,
Entonces, uno de los inversionistas reanudó la conversación y él volvió su atención a la mesa, pero no le dio la espalda al salón. Cuando el equipo comenzó a organizar las sillas para la presentación oficial, Sofía volvió a circular por el espacio. Pasó cerca de Joaquín y se detuvo casi sin querer. ¿Se va a quedar para la presentación? Sí. Ella asintió. Se iba a ir cuando él habló de nuevo con voz baja. Es el lote número 1. ¿Todavía está disponible? Sofía abrió el sistema en su tablet, miró la pantalla, se giró hacia él. Sí, es el único que aún no tiene una oferta. Joaquín asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. Entonces, está bien. Sofía se quedó parada un momento con la tablet en la mano, tratando de entender qué acababa de pasar en esa conversación, pero las luces del salón comenzaron a atenuarse, la pantalla se encendió y Rodrigo tomó el micrófono con la sonrisa de quien estaba en su elemento. La presentación iba a comenzar y Joaquín, quieto en una silla fuera de la fila principal, cruzó los brazos y esperó. Rodrigo era bueno frente a un público. Sabía dónde hacer una pausa, dónde forzar el entusiasmo, dónde dejar que el silencio trabajara por él. La presentación comenzó con cifras: plusvalía de la zona, crecimiento del sector, proyecciones para los próximos 5 años, diapositivas limpias, fuente grande, gráficos en azul y dorado. El público escuchaba con atención, algunos tomaban notas. El doctor Morales asentía con la cabeza como si confirmara algo que ya sabía. Joaquín escuchaba sin anotar nada. Cuando Rodrigo pasó la parte de los lotes, área, ubicación, diferenciadores de cada uno, comenzó por el lote 1. Era el producto estrella, el más caro, y sabía que presentar el precio más alto al principio creaba un efecto de comparación favorable para los demás, una técnica antigua que funcionaba. El lote 1 es nuestro destaque absoluto. 12,000 m², posición privilegiada en el punto más alto del desarrollo, vista al valle y acceso al manantial natural que abastece el depósito central del condominio. Hizo clic para la siguiente diapositiva. Foto aérea del terreno, tomada por un dron, con el sol de la tarde pegando en el punto exacto para realzar el relieve. Fue entonces cuando Joaquín levantó la mano. Rodrigo lo vio, parpadeó una vez, mantuvo la sonrisa. Puede hablar. Ese manantial que mencionó, dijo Joaquín con su voz tranquila de siempre, ¿está dentro de los límites del lote 1 o en el área común del condominio? Rodrigo abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. El manantial integra el sistema hídrico del desarrollo en su conjunto, pero el ojo de agua en sí, donde nace, está dentro del lote o fuera. El silencio duró 2 segundos, que parecieron 20. Rodrigo se giró hacia Sofía, que estaba de pie a un lado del salón. Ella respondió antes de que él necesitara pedirlo. El manantial nace dentro de los límites del lote 1. El contrato prevé una servidumbre de paso para el sistema de abastecimiento del condominio, pero el área del manantial pertenece al propietario del lote. Rodrigo asintió demasiado rápido. Exactamente eso, pero todos en el salón habían visto la vacilación. El doctor Morales miró a Joaquín con una expresión diferente a la de antes. Ya no era burla, era otra cosa, curiosidad tal vez, o el comienzo de la incomodidad de quien se da cuenta de que ha subestimado a alguien. Rodrigo reanudó la presentación con más velocidad, como si quisiera dejar atrás ese momento. Pasó por los otros lotes, habló de plazos de entrega, de personalización de la construcción, de las opciones de financiamiento. El público volvió a acomodarse. Joaquín se quedó callado hasta el final. Cuando Rodrigo concluyó con una sonrisa y un «estamos a su disposición para aclarar todas las dudas», el salón se abrió en conversaciones paralelas. Los vendedores se dispersaron entre los clientes. Se abrieron tablets. Comenzaron a esbozarse propuestas. Nadie se acercó a Joaquín. Él se levantó, caminó hacia la maqueta otra vez y se quedó allí parado unos minutos. Sofía se acercó. Esta vez fue ella quien tomó la iniciativa. Hizo una buena pregunta allá. Era una información importante. Lo era. La mayoría de la gente no se habría dado cuenta. Joaquín no respondió de inmediato. Pasó la vista por la maqueta, por el lote 1, por la delgada línea que representaba el curso del manantial. He trabajado con la tierra toda mi vida, dijo al fin. El agua no es un detalle, es el destino. Sofía se quedó mirándolo. Había algo en ese hombre que no podía clasificar. No era arrogancia, no era ingenuidad, era una seguridad tranquila, sólida, del tipo que no necesita público. ¿De dónde es usted? ¿Sinaloa? ¿Tiene propiedades allá?
Él la miró con una leve sonrisa en la comisura de los labios. No respondió. Y ese no responder dijo más de lo que cualquier frase podría haber dicho. Sofía iba a hacer otra pregunta cuando Rodrigo apareció entre ellos como si hubiera salido de la nada. Sofía, la voz era baja, pero firme. La pareja de la mesa 3 necesita atención. Están considerando los lotes 6 y 7 y tienen dudas sobre el cronograma. Ella reconoció el tono. Era el mismo de antes. No era una petición. Ya voy, dijo. Se giró hacia Joaquín con una expresión que pedía disculpas sin usar palabras. Con permiso. Rodrigo se quedó. Miró a Joaquín por un momento, luego a la maqueta y de vuelta a Joaquín. ¿Le gustó la presentación? Me gustó. ¿Alguna duda que pueda aclarar? No. Estoy bien informado. Rodrigo asintió. Había algo en esa respuesta que no sabía interpretar. Un hombre que dice que está bien informado, pero que no tiene un vendedor a su lado, no está anotando nada, no preguntó sobre financiamiento. Ese hombre o no va a comprar nada o ya tomó una decisión que tú aún no sabes. Rodrigo prefirió creer en la primera opción. Si necesita cualquier cosa, solo llame, dijo él, y se fue en dirección al doctor Morales, que lo saludó desde el otro lado del salón. Joaquín se quedó solo frente a la maqueta unos instantes más. Entonces sacó del bolsillo una hoja doblada, un plano antiguo impreso en papel amarillento, y lo comparó con lo que veía en la maqueta. Se quedó así casi un minuto en silencio, con el dedo recorriendo líneas que solo tenían sentido para él. Dobló la hoja de vuelta con cuidado, la guardó en el bolsillo. Al otro lado del salón, el señor Vargas acababa de despedirse de los inversionistas. Se quedó de pie, solo por un momento, con la copa en la mano. Dejó que su mirada vagara por el ambiente y encontró a Joaquín. Esta vez no desvió la mirada. Se quedó mirando más tiempo. El recuerdo que no encajaba antes comenzaba a tomar forma. Un nombre, una conversación, una negociación antigua, años atrás, en una sala muy diferente a esa. Dio un paso en dirección a Joaquín y fue entonces cuando el asistente de Rodrigo llegó al lado de Vargas con una tabla y un problema urgente que resolver antes del cierre del evento. Vargas cerró los ojos por medio segundo, le respondió al asistente y cuando levantó la cabeza de nuevo, Joaquín se había movido de lugar. Ahora estaba sentado al fondo, con el sombrero inclinado, los brazos cruzados, esperaba como quien ya ha decidido. La ronda de negociaciones comenzó sin aviso formal, fue una transición natural. El salón se fue reorganizando solo. Grupos formándose alrededor de las mesas, tablets abiertas, voces bajando de tono. El ambiente cambió. Ya no era una presentación, era dinero moviéndose. Rodrigo coordinaba todo con un ojo en el equipo y otro en los clientes prioritarios. El doctor Morales había pedido sentarse a conversar con calma sobre los lotes 3 y 5. Era el negocio más cercano al cierre y Rodrigo lo sabía. Acercó una silla, abrió su laptop y comenzó a construir la propuesta con la paciencia de quien sabe que está cerca del sí. Joaquín continuó sentado al fondo. Diego, el vendedor más joven del equipo, pasó cerca de él 2 veces sin detenerse. A la tercera, Joaquín lo llamó. Joven. Diego se giró. Esa información que le pedí sobre el manantial, ¿la pudo confirmar? Diego abrió su tablet con una prisa que intentaba ocultar la vergüenza. Confirmado, sí. El manantial es perenne, no se seca en época de estiaje, porque es alimentado por un manto freático profundo. Está en el informe técnico del desarrollo. ¿Tiene el informe aquí? Diego parpadeó. ¿Puedo solicitarle una copia por correo electrónico, señor? Prefiero verlo ahora. Sí lo tiene. Una pausa. Voy a verificar con el personal administrativo. Diego se fue con una caminata que intentaba parecer tranquila. Joaquín se quedó quieto, con las manos sobre las rodillas, esperando. Al otro lado del salón, Rodrigo estaba en el mejor momento de la conversación con el doctor. Morales, cuando se dio cuenta de que Diego se dirigía a la mesa administrativa con una expresión de quien no sabe lo que está haciendo, lo siguió con la mirada. Vio a Diego conversar con la chica de administración. Vio que ella buscaba algo en la computadora. Vio a Diego mirar hacia atrás en dirección a Joaquín. Rodrigo volvió al doctor. Morales con una sonrisa intacta, pero una parte de su cabeza se había quedado en el otro lado del salón. Sofía, que organizaba papeles en una de las mesas laterales, también siguió la escena. Vio a Diego regresar con Joaquín con una tabla en la mano. Vio a los dos conversar por unos minutos. Vio a Joaquín tomar el documento, abrirlo,
recorrer las páginas con ese estilo suyo, lento, preciso, sin perderse nada. Ella se fue acercando casi sin darse cuenta. ¿Trajo el informe?, preguntó en voz baja, llegando al lado de Diego. Lo trajo, dijo Diego también en voz baja, con una expresión entre el orgullo y la confusión. Leyó la parte técnica más rápido de lo que yo leí la primera vez. Joaquín dobló el informe, se lo devolvió a Diego. Gracias. ¿Alguna duda?, preguntó Diego. Ninguna. Sofía se quedó mirando a Joaquín. ¿Usted entiende de informes técnicos de tierras? Entiendo un poco. ¿Dónde aprendió? Él la miró con esa media sonrisa que aparecía a veces. Equivocándome, dijo él, la mejor escuela que existe. Sofía iba a responder cuando la voz de Rodrigo cortó el ambiente. Sofía, no era enojo, era peor. Era ese control calculado de quien usa el nombre de alguien como si fuera una correa. Ella cerró los ojos por medio segundo, los abrió y fue en dirección a su jefe. Rodrigo esperó a que se acercara antes de hablar en voz baja. Es la tercera vez que te quedas parada cerca de ese hombre. Tenemos clientes reales por qué atender. Enfócate. Clientes reales. Ella se tragó la frase, asintió. Disculpa. Volvió a la mesa lateral y se quedó de espaldas a Joaquín, organizando papeles que ya estaban organizados. Al otro lado del salón, el señor Vargas había terminado de resolver el problema con el asistente y ahora estaba libre. Miró el ambiente, localizó a Joaquín al fondo y esta vez caminó sin ser interceptado. Pasó junto al grupo del doctor. Morales esquivó una mesa de café y llegó lo suficientemente cerca como para estar seguro. Se detuvo a 2 metros de Joaquín. El ranchero levantó la vista. Los dos se miraron por un segundo y Vargas habló primero. Disculpe, ¿usted es de Sinaloa? Joaquín inclinó ligeramente la cabeza. Soy Joaquín Barbosa. Una pausa corta. Eso es. Vargas esbozó una sonrisa genuina, diferente a todo lo que había aparecido en ese salón hasta entonces. Le extendió la mano. Claudio Vargas. Nos conocimos en una expo agropecuaria en Guadalajara, hace unos 8 años. Usted acababa de comprar su segundo rancho. Joaquín le estrechó la mano con firmeza. Sí me acuerdo, usted tenía un stand de crédito rural. Eso mismo. Vargas sacudió la cabeza como quien no puede creer la coincidencia. No lo reconocí de inmediato por el contexto. ¿Qué está haciendo aquí? Vine a comprar un lote. Vargas lo miró con una expresión que mezclaba respeto y algo cercano al asombro. Vino usted solo al evento, sin avisarle a nadie. Siempre he sido así. Vargas soltó una risa baja y real. Entonces, su mirada recorrió el salón. Pasó por Rodrigo, que ahora los observaba desde lejos, con una expresión que ya no podía ocultar la incomodidad. Pasó por Diego, se detuvo en Sofía y volvió a Joaquín. ¿Cómo fue el servicio? La pregunta era directa, y Vargas se aseguró de mantener el contacto visual cuando la hizo. Joaquín no respondió de inmediato. Miró al suelo por un momento, luego a Vargas. Déjelo así, dijo con una calma que pesaba más que cualquier queja. Vargas se quedó callado, pero su mandíbula se tensó. Al otro lado del salón, Rodrigo observaba la escena sin poder oír lo que se decía. Veía a Vargas sonreírle a ese hombre de sombrero de palma. Veía a los dos conversar con la familiaridad de viejos conocidos. La cuenta que había hecho desde el principio, hombre simple, sin dinero, fuera de lugar en ese evento, se estaba desmoronando en silencio, pieza por pieza. Continuó sonriéndole al doctor Morales, pero sus ojos no se apartaban de esos dos. Vargas posó la mano en el hombro de Joaquín por un segundo. «Deme un minuto, necesito resolver una cosa». Se dio la vuelta y caminó en dirección a Rodrigo, con pasos firmes y expresión cerrada. Y Joaquín, por primera vez desde que entró en ese salón, se quedó completamente solo, sin ser ignorado, sin ser vigilado, sin ser evaluado. Afuera, a través del cristal, el sol se estaba poniendo detrás del valle. La luz dorada golpeaba exactamente en el punto más alto del terreno, en el punto donde se encontraba el lote 1. Rodrigo vio a Vargas venir en su dirección y ajustó su postura incluso antes de que el director llegara. Era un reflejo entrenado, hombros hacia atrás, sonrisa lista, la posición de quien tiene el control, pero había algo en el paso de Vargas que no cuadraba con una conversación de rutina. El director se detuvo a 1 metro de él, no se sentó, no sonrió. ¿Quién es el responsable de atender al señor Joaquín hoy? La pregunta era simple, el tono no lo era. Rodrigo mantuvo la expresión. Yo gestioné su entrada personalmente.
Llegó sin invitación, sin registro. Pensé que era mejor acompañarlo de cerca para no crear ninguna situación. ¿Crear una situación?, repitió Vargas lentamente. Es un evento cerrado. Tenemos un perfil de cliente aquí. ¿Y el perfil del cliente? Vargas habló bajo, pero cada palabra estaba recortada. Lo define quién tiene el dinero para comprar, no cómo llegó. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Vargas, yo no sabía quién era. Y si nunca lo hubiera sabido el director, hizo una pausa corta. ¿El servicio habría sido el mismo? Silencio. Rodrigo no tenía respuesta para eso, y ambos lo sabían. Vargas no levantó la voz, no hizo una escena, pero cuando le dio la espalda a Rodrigo y caminó de regreso hacia Joaquín, todos los que estaban cerca de la conversación, y algunos lo estaban, entendieron que algo había cambiado en el salón. El doctor Morales observó la escena con la copa en la mano, miró a Joaquín al fondo del salón, miró a Rodrigo, que se había quedado parado en su lugar con la sonrisa a medio dibujar, y por primera vez esa tarde, el médico se quedó callado. Sofía, que había fingido organizar papeles durante toda esa conversación, esperó a que Vargas se alejara y luego miró a Rodrigo. Él no la miró, se quedó de frente al salón, recomponiendo su expresión pieza por pieza, como quien se vuelve a poner una máscara que se ha caído. Continúa con la atención, dijo. Para nadie en especial. Y el equipo obedeció, porque era lo que siempre hacían. Al otro lado del salón, Vargas volvió hasta Joaquín y se sentó en la silla de al lado. Los dos conversaron unos minutos en voz baja. Nadie oía lo que se decía, pero se podía ver que era una conversación entre iguales, sin ceremonias, sin formalidades, del tipo que ocurre entre personas que ya han construido confianza incluso antes de reencontrarse. En algún momento, Vargas señaló la maqueta. Joaquín asintió. Entonces Vargas se levantó, fue a la mesa de contratos y llamó a la coordinadora administrativa con un gesto discreto. Le susurró algo. Ella abrió el sistema, verificó una información y asintió. Rodrigo vio todo esto desde el otro lado del salón. No sabía qué se estaba tratando, pero sintió un nudo en el estómago. Fue entonces cuando Sofía se le acercó por primera vez por voluntad propia esa tarde. Rodrigo, la voz de ella era baja, casi amable. Creo que deberías ir para allá. Yo gestiono a mi equipo, Sofía. No es por el equipo. Ella miró a Vargas y a Joaquín. Es por el lote 1. Él se giró hacia ella. ¿Y qué tiene el lote 1? Creo que va a comprar. Rodrigo miró a Joaquín, el hombre del sombrero de palma, la camioneta vieja allá afuera, y sintió esa certeza antigua, construida en años de trabajo, que le decía que sabía evaluar a un cliente, que le decía que un hombre así no cierra ningún negocio en ese salón. Ese hombre no va a comprar nada hoy, dijo en voz baja, solo para que Sofía lo oyera. Ella lo miró por un segundo, no discutió, volvió a su mesa. En los minutos siguientes, el salón volvió a su ritmo de antes. Fue entonces cuando Rodrigo vio a Joaquín levantarse de la silla, caminar hacia la salida. El mismo paso de siempre. Rodrigo sintió un alivio que intentó no mostrar. Se fue. La situación se había resuelto sola, sin escena, sin mayor vergüenza. Respiró hondo y volvió su atención al doctor Morales. 2 minutos después, la puerta de cristal se abrió de nuevo. Joaquín regresó, sombrero de palma, camisa a cuadros y bajo el brazo un viejo costal de Ixtle beige amarrado por la punta con un cordón simple del tipo que cualquier ranchero usa para cargar documentos, facturas, recibos de compra. Caminó directamente a la mesa de contratos sin mirar a nadie. Rodrigo lo vio, se detuvo a media frase que le decía al doctor Morales, se quedó mirando. El ranchero puso el costal sobre la mesa de contratos, jaló el cordón, lo abrió y comenzó a sacar documentos doblados con la calma de quien ha hecho eso toda su vida. La coordinadora administrativa miró el papel, luego a Joaquín y de nuevo al papel. ¿El señor quiere formalizar una propuesta para el lote 1? No, dijo Joaquín. Quiero comprar, de contado. La coordinadora se quedó inmóvil por un segundo, luego abrió el sistema con manos que intentaban parecer tranquilas. Necesito verificar la disponibilidad y llamar al responsable del cierre. Puede llamarlo. Ella se levantó y fue en dirección a Rodrigo. El gerente de ventas escuchó la frase de la coordinadora y sintió que el suelo hacía algo extraño bajo sus pies. No era posible. Miró a Joaquín de pie en la mesa de contratos, con el costal de Ixtle abierto y la postura de quien no tiene ninguna duda sobre lo que está haciendo. Caminó hasta allá con pasos medidos, llegó al otro lado de la mesa, miró los documentos que Joaquín había sacado del costal,
Comprobante de patrimonio, estado de cuenta bancario, documentos de la propiedad rural, todo en orden, todo doblado con cuidado, a la antigua, como si Joaquín hubiera salido de casa sabiendo que iba a necesitar aquello. Usted vino preparado, dijo Rodrigo. No era un cumplido, era la constatación aturdida de quien entendió demasiado tarde. Siempre vengo preparado, dijo Joaquín, sin ironía, sin triunfo en la voz, solo la verdad. Rodrigo miró los números en el estado de cuenta, miró el lote 1 en el plano abierto sobre la mesa, miró a Joaquín. ¿Puedo ofrecerle condiciones especiales de pago si lo prefiere? ¿Pagos facilitados? ¿Alguna tasa? No es necesario, dijo Joaquín. De contado es más simple para todos. Todo el salón no estaba escuchando, pero Sofía sí, y el señor Vargas, que había vuelto a circular por el ambiente, se detuvo a pocos metros de la mesa cuando escuchó la palabra de contado, y dejó que una sonrisa pequeña y discreta apareciera en su rostro. Rodrigo se quedó de pie frente a Joaquín con todos sus años de experiencia en ventas, todos sus clientes de traje, todas sus sonrisas calculadas y no tenía absolutamente nada que decir. La coordinadora administrativa abrió la ficha del lote 1 en el sistema y comenzó a llenar los datos de Joaquín. Nombre completo, RFC, dirección. Cada campo llenado era un paso que ya no tenía vuelta atrás, y Rodrigo se quedó parado al otro lado de la mesa, observando aquello como quien ve algo suceder en cámara lenta, sin poder intervenir. El salón seguía funcionando a su alrededor. Otros vendedores atendiendo a otros clientes, conversaciones paralelas, el ruido de fondo de un evento que aún no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo en esa mesa, pero algunos sí se habían dado cuenta. El doctor Morales, que acababa de firmar su propia propuesta, estaba de pie con la copa en la mano cuando sus ojos se posaron en Joaquín en la mesa de contratos. Vio el costal de Ixtle abierto, vio los documentos, vio la expresión paralizada de Rodrigo, hizo la suma, puso la copa en la mesa con cuidado y se quedó callado. Vargas se acercó a la mesa de contratos con las manos cruzadas a la espalda. No interfirió, solo se acercó lo suficiente para seguir el proceso. Rodrigo notó la presencia del director a su lado y sintió el peso de aquello de una manera física, concreta. ¿Necesita algo, Claudio?, preguntó, tratando de mantener el tono profesional. No, dijo el director, solo quiero ver el cierre. Una frase simple, que no era simple. La coordinadora giró el monitor hacia Joaquín y señaló los campos principales: valor total, forma de pago, plazo para la firma del contrato definitivo. Joaquín leyó con calma, sin apurarse, como quien ya ha leído muchas cosas parecidas antes. ¿Hay alguna comisión de corretaje incluida en el valor?, preguntó él. Sí, la hay, 3% sobre el valor del lote, el estándar del mercado. Joaquín asintió sin negociar, sin cuestionar. Era el precio justo y él lo sabía. Está bien, ¿cómo hago la transferencia? La coordinadora le proporcionó los datos bancarios. Joaquín sacó el celular del bolsillo, un aparato simple, sin funda, con la pantalla ligeramente rayada, y abrió la aplicación del banco con la naturalidad de quien hace eso cada semana. Digitó los datos, los verificó 2 veces, confirmó, le giró el celular a la coordinadora, puede confirmar la recepción cuando quiera. Ella tomó el celular, miró la pantalla y sus ojos se quedaron fijos por un segundo. Luego se giró hacia el monitor, accedió al sistema financiero de la empresa, tecleó, esperó, la pantalla parpadeó una vez, se detuvo, miró a Joaquín, miró el monitor de nuevo. Confirmado, dijo ella con una voz que salió más débil de lo que pretendía. El aire acondicionado se convirtió en el sonido del silencio. El valor del lote 1 había entrado en la cuenta de la inmobiliaria, de contado en 30 segundos. Rodrigo miró la pantalla, miró a Joaquín, miró a Vargas. Vargas no lo miró a él. Sofía, que se había acercado en silencio durante el proceso, se quedó parada a 2 metros de la mesa con la tablet apretada contra el pecho. Había seguido todo, cada segundo. Sentía un nudo en la garganta que no podía tragar. Fue Rodrigo quien rompió el silencio y fue exactamente el tipo de cosa que no debería haber dicho. Felicidades, señor Joaquín. La voz salió controlada, profesional, pero había en ella un barniz tan fino que cualquier persona atenta podía ver por debajo. Si hubiera sabido desde el principio quién era usted, el servicio habría sido otro. Puede estar seguro de eso. El salón no se detuvo, pero las personas más cercanas sí. Joaquín se quedó mirando a Rodrigo por unos segundos. No había ira en su rostro, no había triunfo,
Solo había esa calma que había estado allí todo el tiempo, desde la puerta, desde la alfombra roja, desde la primera sonrisa que no llegó a los ojos. Lo sé, dijo Joaquín. Ese es precisamente el problema. Rodrigo abrió la boca, la cerró. El doctor Morales, que estaba a pocos metros y había escuchado cada palabra, desvió la mirada hacia el suelo. Vargas posó brevemente la mano en el hombro de Joaquín, un gesto pequeño, pero que todos vieron. Voy a pedirle al equipo que prepare toda la documentación con prioridad, dijo el director, y le pido disculpas por cualquier inconveniente que haya tenido hoy. Joaquín miró a Vargas. No necesita disculparse por lo que no fue usted quien hizo. Vargas asintió. Había un respeto genuino en ese gesto. Fue entonces cuando Joaquín se giró hacia Sofía. Ella dio un paso involuntario hacia atrás, como si no esperara que la miraran. Había pasado la tarde entera siendo enviada de un lado a otro, llamada de vuelta, usada como recado. Se había quedado callada cuando no debería haberlo hecho. Lo sabía. Usted fue la que me atendió bien aquí adentro, dijo Joaquín. Así que quiero que el cierre del contrato se haga con usted. Sofía se quedó inmóvil por un segundo. La voz le falló. Respiró. Claro, con mucho gusto. Rodrigo estaba de pie a menos de 2 metros. Escuchó todo. Vio la comisión de la venta más grande del evento ser dirigida a la vendedora a la que había llamado de vuelta 3 veces esa tarde, como si fuera un perro obediente. No dijo nada. No había nada que decir. Sofía abrió su tablet con manos que temblaban ligeramente. Comenzó a llenar los datos para el contrato con Joaquín y, por primera vez esa tarde, alguien del equipo estaba frente a él. No para gestionarlo, no para vigilarlo, no para mantenerlo en la esquina, solo para hacer bien el trabajo. Mientras conversaban, el doctor Morales se acercó a Rodrigo con la copa vacía en la mano y la voz baja. ¿Quién es él? ¿Productor agrícola? De Sinaloa. El médico se quedó callado un momento, hizo una bromita al principio, dijo, más para sí mismo que para Rodrigo. Rodrigo no respondió. El doctor Morales dejó la copa en una mesa cercana y fue a buscar su saco. No le dijo nada más a nadie. Se fue más temprano de lo que había planeado. Rodrigo se quedó en medio del salón, rodeado de vendedores que fingían no haber visto nada, de clientes que fingían estar ocupados con otras cosas y de una venta cerrada que era la más grande del día y que no había pasado por sus manos. Allá en la mesa de contratos, Sofía y Joaquín conversaban en voz baja. Ella le mostraba algo en la tablet. Él confirmaba con ese asentimiento lento de siempre. Y había entre los dos una tranquilidad que parecía extraña en ese ambiente, como si esa mesa en ese momento fuera el único lugar del salón donde nada estaba siendo actuado. El contrato tardó 40 minutos en estar listo. 40 minutos en los que el salón se fue vaciando lentamente. Clientes despidiéndose, vendedores recogiendo material, el equipo de apoyo comenzando a doblar los manteles de las mesas y a recoger las copas. El evento estaba terminando. La mayoría de la gente ya se había ido sin saber exactamente qué había sucedido esa tarde. Solo quienes estaban cerca de la mesa de contratos lo sabían. Sofía llenó cada campo con atención, verificó cada cláusula en voz alta para Joaquín, esperó a que él confirmara antes de avanzar. Hacía aquello como si fuera el contrato más importante que hubiera pasado por sus manos, y tal vez lo era, no por el valor, sino por lo que representaba. Joaquín escuchaba, confirmaba, firmaba, donde se le indicaba, sin prisa, sin ceremonia. Cuando llegaron a la última página, Sofía le giró la tablet. Esta es la firma final. Después de esto, el lote 1 es del señor. Joaquín tomó la pluma que ella le ofreció, una pluma común de plástico azul, del tipo que hay en cualquier papelería, y firmó con la misma firmeza con la que hacía todo. Una firma simple, sin adornos. Sofía guardó el documento, respiró hondo. Felicidades, señor Joaquín, el lote es suyo. Él asintió, le devolvió la pluma. Gracias por su trabajo. Ella quiso decir algo. Quiso decir que era ella quien tenía que agradecer, que esa tarde había sido una de las más difíciles y al mismo tiempo más importantes de su carrera, que no iba a olvidar lo que había visto. Pero las palabras no salieron. Solo quedó la mirada. Y a veces la mirada dice más que cualquier frase bien construida. Vargas se acercó a la mesa para felicitar a Joaquín una vez más. Los dos se quedaron conversando unos minutos sobre la región, sobre el desarrollo, sobre los planes que Joaquín tenía para el lote. Habló de construir algo simple, una casa de madera, una pequeña bodega, un lugar para estar cerca de su hija que vivía en la ciudad. Nada grandioso, nunca se había tratado de grandiosidad.
Rodrigo estaba al otro lado del salón, ayudando al equipo a guardar el material. Lo hacía en silencio, con movimientos precisos y automáticos, como quien necesita tener algo que hacer con las manos. De vez en cuando su mirada se dirigía a Joaquín y Vargas, iba y volvía rápidamente. Cuando Vargas se alejó para atender una llamada, Rodrigo se quedó parado un momento. Miró a Joaquín, que estaba de pie cerca de la mesa, amarrando de nuevo el costal de Ixtle. Tomó una decisión y caminó hacia él. «Señor Joaquín», el ranchero levantó la vista. Rodrigo no tenía la sonrisa. Por primera vez esa tarde, su rostro estaba sin la capa de barniz profesional. Lo que había debajo era un hombre incómodo, que sabía que se había equivocado y que estaba tratando de hacer algo al respecto, sin saber muy bien qué. Quiero pedirle una disculpa por la forma en que manejé su atención hoy. Fui precipitado en mi juicio y eso no debería haber sucedido. Joaquín se quedó mirándolo por unos segundos. No había enojo. Ya no había nada parecido al enojo desde la primera hora. Solo estaba esa presencia quieta, densa, de quien ha pasado toda la vida siendo subestimado y aprendió que la mejor respuesta para eso es seguir siendo exactamente quien es. Está disculpado, dijo Joaquín, pero no fue a mí a quien usted perjudicó hoy. Rodrigo frunció ligeramente el ceño. Joaquín hizo un gesto discreto con la cabeza en dirección a Sofía, que organizaba los documentos en la mesa. Ella trabajó bien todo el día y usted se pasó el día quitándola del lugar donde debía estar. Eso le costó caro a ella y no le costó nada a usted. Pausa. Es en eso en lo que vale la pena pensar. Rodrigo se quedó parado. No respondió. No había respuesta. Joaquín tomó su costal de Ixtle, se ajustó el sombrero de palma y caminó hacia la salida con el mismo paso tranquilo con el que había entrado horas antes. Pasó por la alfombra roja, pasó junto a los guardias, que ahora se quedaron inmóviles, sin dar un paso al frente, empujó la puerta de cristal y salió. Afuera, el aire estaba más fresco. El sol se había puesto detrás del valle y el cielo tenía ese color entre naranja y morado que solo aparece unos 15 minutos antes de que oscurezca por completo. La Nissan blanca seguía estacionada al borde del asfalto entre las SUVs y los sedanes de lujo, con la defensa abollada y la calcomanía descolorida de la cooperativa. Joaquín abrió la puerta, arrojó el costal de Ixtle en el asiento del copiloto y se sentó. Se quedó un momento antes de encender el motor. Miró a través del parabrisas la fachada iluminada de Cumbres del Valle, las pancartas azules y doradas, la alfombra roja, las luces que ya comenzaban a apagarse adentro, encendió el motor, salió despacio. Adentro del salón, Sofía terminó de guardar los documentos y se quedó de pie un momento con la copia del contrato en la mano. El contrato del lote 1, la venta más grande del evento, la comisión que no esperaba, que no pidió y que llegó de la única forma que realmente vale, porque alguien vio su trabajo cuando todos estaban mirando hacia otro lado. Fue hasta la ventana, vio las luces traseras de la Nissan desaparecer al final de la calle. Rodrigo estaba sentado en una de las sillas del salón vacío, con los codos en las rodillas y la expresión de quien tiene mucho en qué pensar y ninguna prisa por empezar. Vargas pasó junto a él sin detenerse, le dio las buenas noches al equipo y se fue. El equipo se fue en pequeños grupos, las luces se fueron apagando una a una. Sofía fue la última en salir, cerró la puerta, se quedó un segundo parada en la banqueta y miró el lote en el mapa que traía en su tablet, el lote marcado en azul con el nombre del propietario ya registrado en el sistema, Joaquín Barbosa. Guardó la tablet en su bolsa y caminó hacia el estacionamiento. Un hombre que sabe quién es nunca ha necesitado anunciarlo, y ese día el sombrero de palma valió más que todos los trajes juntos.